Yo entraba en un estado muy profundo de depresión y de poco valor. Digo yo por suerte que tuve momentos en los que me pude observar a mí misma y decir, esto no puede ser. Nunca vamos a tener esa mente en blanco realmente, pero sí vamos a poder ser capaces de observar esos pensamientos sin engancharnos en ellos, tener como el awareness de decir, yo no soy mis pensamientos. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la conexión entre meditación y espiritualidad? Cuando yo rezo es cuando le hablo a Dios. Cuando yo medito es cuando Dios me habla a mí. Cualquiera puede meditar, aun si no tengo ningún tipo de entrenamiento. Hola mis amigos y bienvenidos a mi casa. El diario vivir, ¿verdad? Nos despierta una serie de sentimientos, desde esperanza y optimismo al miedo, incertidumbre, ansiedad. ¿Cómo manejamos este cóctel de emociones? Yo decidí que voy a aprender a meditar y voy a cuidar más mi lado espiritual. Y quiero que te unas a mí y a mi invitada para que hoy sea el primer día en ese nuevo camino hacia una nueva versión de nosotros. Mi invitada, Joemi Blanco, es una guía de meditación, activista del autocuidado, educadora y experta en bienestar multimodal y comunicadora, a quien le encanta empoderar a las personas como tú y como yo para que viajemos a nuestro interior y encontremos un propósito en nuestras vidas. Así que le damos la bienvenida a Joemi Blanco. Qué bueno tenerte aquí y comenzamos. Meditación. ¿Por qué debemos meditar? ¿Qué beneficios trae a nuestra vida? Bueno, la meditación trae muchísimos beneficios. Yo creo que al ir pasando los años ya es una palabra que estamos acostumbrándonos a escuchar día con día. Ujú. Como te comentaba anteriormente, yo cuando comencé esta práctica de la meditación todavía era una herramienta que se estaba empezando a volver más popular, pero la gente como que tenía muchos mitos sobre esta herramienta y todavía los tiene. Sí, Eh, sí. Cuando hablamos a nivel cuerpo, mente y espíritu, porque no me gusta separarlos, creo que somos como este ser multidimensional holístico que tenemos que como que trabajar en esos tres aspectos tan importantes del cuerpo. Te puedo decir que desde la parte fisiológica te ayuda a balancear las hormonas, te ayuda a reducir el cortisol, que es la hormona del estrés, te ayuda exacto, a las hormonas de la juventud. Por eso hay personas que se empiezan a ver un poquito más refrescadas. Obviamente te ayuda a dormir mejor. Entonces, fisiológicamente hay una serie de eventos que suceden porque te permite desconectarte de ese sistema de lucha y huida en el cual constantemente estamos encontrándonos, ¿no? Que es tanta estimulación, no solamente de las cosas que realmente nos pueden causar estrés, ¿no? Como un evento traumático, pero a la misma vez también el estar viendo nuestro teléfono constantemente nos está sobreestimulando. Constantemente. Exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos constantemente en ese estado que el sistema se ve desregulado, que es el sistema nervioso, esa lucha y huida nos permite, no nos permite, sino que lamentablemente nos empieza a lo que se llaman las semillas de la enfermedad, porque es como Ujú. cuando una pluma queda abierta, que el agua, aunque quede esa gotita que va mermando, tú sabes que el agua, si sea suavecita, puede hasta romper el cemento con el tiempo. Absolutamente. Entonces, cuando no somos capaces de regular el sistema nervioso por mucho tiempo, empieza el cuerpo a inflamarse, sucede una serie de cosas, el corazón pues siempre empieza a latir más rápido, podemos experimentar palpitaciones y una serie de eventos que si no tomamos el tiempo de tomar esa pausa, pues empiezan a ocurrir cosas donde ya el cuerpo, la mente y el espíritu también se van mermando. Entonces, tiene un gran scope de beneficios. En la mente, como te digo, nos permite también reducir ese tren de pensamientos que tenemos constantemente. No sé si sabías este dato que a mí me encanta, que nosotros tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día. Entonces, Mira tú. y nunca para. Cada 1.2 segundos se crea un pensamiento nuevo. Entonces, bueno, ni tan nuevo, porque a veces creo que es el 70% son pensamientos que estamos
teniendo constantemente. No sé si te observas, tenemos los mismos pensamientos constantemente. Joemi, si te puedo parar ahí un segundo, porque tengo que decirte, es que incluso cuando yo voy a dormir, hago listas y listas y listas de todo lo que tengo que hacer y las ansiedades y el estrés y digo, Dios mío, ¿cómo yo puedo callar esta mente? Es fuerte, es difícil y eso es uno de los mitos que las personas cuando empiezan una práctica de la meditación piensan que en algún momento vamos a lograr desconectarnos y tener esa mente en blanco, pero precisamente uno de los mitos que me gusta quitar a las personas que empiezan este camino a la meditación es nunca vamos a tener esa mente en blanco realmente, pero sí vamos a poder ser capaces de observar esos pensamientos sin engancharnos en ellos, tener como el awareness de decir, yo no soy mis pensamientos. Y eso nos permite no, como te digo, engancharnos emocionalmente en esos pensamientos. Y ya es como un periodista, ¿no? Es como ese periodista que está observando una escena y va tomando nota de una manera bastante neutral, pues es lo mismo con la meditación. Nos volvemos ese testigo silencioso que Ujú. estamos viendo todos estos pensamientos pasar y que sí, en algunos momentos podemos experimentar lo que le llamamos la brecha, que es ese pequeño espacio entre pensamiento y pensamiento. El otro día, de hecho, estaba viendo un clipcito de Eckhart Tolle con Oprah, no sé si conoces el libro A New Earth, Una Nueva Tierra, y precisamente hablaban de eso, de cómo tú no eres tus pensamientos, tú eres el espacio que hay entre pensamiento, que es ese ser supremo, que es ese observador de esta experiencia humana. Ay, qué lindo eso. De pronto me pones a pensar, me abres la mente a otras ideas y de eso se trata, ¿no? De, de conectar y, como te dije antes, de aprender a estar, supongo que más en contacto con nuestra espiritualidad también. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la conexión entre meditación y espiritualidad? Wow, me encanta esa pregunta porque es raro que la hagan. O sea, la gente siempre hace esa conexión, pero la gente no se pregunta el por qué. Entonces, me encanta que hagas esa pregunta, porque hay varios caminos para la meditación. Por ejemplo, hay muchos altos ejecutivos o líderes que no necesariamente comienzan a meditar para estar en contacto con su espiritualidad, sino por reducir el estrés, por promover su creatividad, para poder tener más manejo del tiempo. Pero inevitablemente llega un punto en que tienen que hacer contacto con esa espiritualidad porque somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, ¿no? Inclusive la persona que diga que no practica la espiritualidad es un ser espiritual porque es Ujú. básicamente nuestra naturaleza. Claro. Entonces, cuando tenemos el contacto constantemente con ese silencio que ya yace en nosotros, que está siempre ahí esperando que nosotros le tocamos la puerta, podemos experimentar en esa brecha, en ese testigo observador, que el tiempo es una ilusión, que el espacio es una ilusión. Entonces, inevitablemente te hace empezar a cuestionarte quién realmente eres tú. Yo Mm, soy Joemi, la que estoy haciendo aquí un podcast con Denise, la que tiene el trabajo, la que es mamá. ¿Quién realmente soy yo? O eso simplemente son unos roles que yo estoy jugando en esta experiencia humana. Y te permite entonces entrar en contacto con esas preguntas existenciales. claro, claro. Descubrir tu esencia, Así es. tu Así es. esencia. ¿Y cuán frecuentemente tú practicas la meditación? Bueno, yo como educadora de bienestar y practitioner y facilitadora de estas herramientas, cuando tengo clientes o estudiantes, siempre les recomendamos tener una meditación 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde. Obviamente, los tiempos han cambiado muchísimo y los ritmos de vida se han convertido tan acelerados que cuando yo digo esto, pues la gente dice, no, yo no tengo tiempo. Yo no tengo Yo no tiempo. tengo tiempo, pero la realidad, también hay un dicho, creo que es budista, que dicen si crees que no tienes tiempo es cuando realmente debes meditar, ¿no? Ok. Y la realidad es que siempre podemos sacar un espacio de esos 20 minutos que estamos pasando por las redes sociales, de esos momentos que estamos viendo una serie de televisión,
no necesariamente los 30, pero por lo menos en la mañana yo recomendaría que es un momento muy adecuado, tan pronto te levantes, que sea Ujú. lo primero que hagas en la mañana. Ok, pregunta. Correcto. ¿Cualquiera puede meditar aun si no tengo ningún tipo de entrenamiento, por ejemplo? Sí, absolutamente. Hay muchas herramientas que uno consigue hoy en línea que simplemente el tener conciencia de la respiración. Lo que pasa es que, como todo, a veces sentimos que nos perdemos o nos sentimos que no le estamos haciendo bien. Y yo siempre digo, Ajá. no hay meditación mala, ¿no? Eh, Obviamente, como coach de meditación, lo que yo hago es guiar a la persona en cuanto a las experiencias que van teniendo, cómo ajustar ciertas cosas, si tienen dudas. O sea, siempre ayuda a tener una guía, por lo menos al principio de iniciar una práctica, porque te va a beneficiar de la prueba y error, ¿no? Porque uno empieza y uno prueba y error, esto me funciona, esto no me funciona. Pero cualquier persona que decida tener conciencia de su respiración por 5 minutos con los Ujú. ojos cerrados, esa es una manera facilísima. Ok, vamos a empezar ahí. ¿Qué quiere decir conciencia de mi respiración? Tú Ok, y yo que estamos aquí frente a frente. Que yo me quede aquí, ¿qué? ok. Respiramos todo el tiempo, ¿no? Es lo primero que hacemos cuando Mm, nacemos y lo último que hacemos cuando morimos. Pero mm, estamos constantemente teniendo 1000 respiraciones al día y nunca nos paramos a decir, cierro los ojos un momentito, a mí me claro. gusta cerrar los ojos porque es como traer toda esa atención e información, los sentidos que tenemos constantemente conectando con el mundo, los traemos hacia adentro. Eso es lo que Mm, queremos hacer con la meditación, traer esos sentidos como si fuera como hacia adentro. Entonces, cerrar los ojos en un momento, si se puede, que haya silencio, si no, no es necesario. Y el simple hecho de como observar la respiración, cómo va entrando por mi nariz, cómo se siente, si el aire está frío, tibio. ujú. Llevarla, como visualizar que uno la lleva completamente hacia el área de nuestro abdomen, como si estuviera viajando. Yo lo estoy haciendo. Ujú. Perfecto, Denise. Y de esa igual manera, la exhalación por la nariz va subiendo y es como observar ese flujo de energía que va entrando y saliendo. Y así te puedes mantener en ese periodo de observación simplemente de tu respiración. Lentamente vas alargando esas respiraciones y es como entrar en contacto con esa parte tan básica. Y te digo que en lo que he hecho ahora, en 10 segundos o menos, me calma, me Sí. obliga a calmarme. Así es. Y eso sí es científico, Denise, porque siempre escuchamos a la gente, ay, pero respira, toma una respiración, relax. Y es que la prueba científica es que está en el sistema nervioso, está el sistema parasimpático y el Ujú. simpático, ¿no? Entonces, en arroz habichuela, como decimos en Puerto Rico, Ajá. cuando tenemos la lucha y huida, que es cuando nos sentimos en amenaza, que nos sentimos que, ay, me llamó el jefe, o tengo una presentación, o tengo que hablar en público, me dejó el novio, no tengo dinero para pagar, todo eso nos pone en esa lucha y huida, Ajá. que básicamente voy a luchar con lo que está pasando o me voy a ir. Cuando pasa eso, el corazón se acelera, las manos te sudan, las pupilas se abren. Y esto es un sistema de supervivencia que tenemos desde que somos cavernícolas para sobrevivir a los osos, a los leones, a la situación de vida que estábamos enfrentando. Ahora, obviamente, no necesariamente peleamos con leones ni osos, pero hay otros sistemas que nos permiten sentirnos que tenemos que luchar o huir. Claro. Entonces, cuando empieza todo ese cuerpo a acelerarse, o sea, las pupilas, por ejemplo, se dilatan porque tenemos que ver al enemigo, el hígado deja de funcionar y todo se vuelve un 8, pero es para enfrentar esa amenaza, ¿no? Hay una razón. La sangre se coagula por si el oso te muerde, no te dé sangre. O sea, es bien interesante toda esa parte. Pero cuando respiramos, es lo que, sobre todo en la exhalación, es lo que activa el sistema parasimpático, que es el que nos relaja, que le dice a nuestro cuerpo, tú estás a salvo, no está pasando nada. Entonces, cuando tomamos esa respiración profunda y en la exhalación permitimos, le dice a ese sistema que se active y le decimos, todo está bien. Entonces, no es simplemente una frase cliché que uno dice, respira. No sé si te has fijado cuando estás en un evento de miedo o de estrés, tu respiración se acorta, se vuelve. Entonces, lo que queremos es, Control, sí.
No control tanto como, Yo yo sé le que llamo va a como ser la palabra. relájate, ¿Sí? todo está bien, Exacto. Es simplemente como una técnica literal de decirle a tu cuerpo, estoy a salvo. O a sea, salvo. estoy a salvo. Exactamente. Estoy a salvo. Y ese simple hecho de esa respiración alargada, lo vas a sentir en tu cuerpo inmediatamente porque tu cerebro le va a llegar el mensaje, ok, está sucediendo esto, pero estás a salvo. Todo está bien. Entonces hay una razón científica por la cual esa respiración es la que te va a sentir relajada. Mira, tengo tantas preguntas. Yo tomé unas clases de meditación aquí en Nueva York. Ajá. Y claro, yo que tiendo a ser hiperactiva, el maestro, ¿no? Nos hablaba de respirar y todo eso. Y yo lo seguía, pero probablemente por 10 segundos, 15 segundos. Y entonces la mente empezaba de nuevo con la lista. Tengo que hacer esto cuando salga de aquí, cuando salga de allá, cuando salga. Y yo abría los ojos, que no se supone que los abriera, y veía que todos los demás estaban ahí en un estado de zen. Y yo, ay Dios mío. ¿Qué pasa conmigo? No puedo. Y de verdad que siempre me ha dado mucho trabajo mantenerme. Lo puedo hacer 10 segundos, pero después empieza la lista. Pero te Como puedo la decir lista de ir que al colmado. total, y me encanta que lo pongas así, porque la realidad también yo le hablo así a los que tengo la fortuna de poder compartirle esta herramienta, y es que la gente se imagina que yo tengo las meditaciones más nirvana, que yo logro entrar al silencio profundo, y la realidad es que precisamente lo que yo quiero desmitificar de esta herramienta es que lo que estás haciendo está perfecto, porque es como un caballo salvaje que quieres domar, cuando tú empiezas esta práctica es muy común que tú te subes al caballo y ¿qué hace el caballo con esta salvaje? O sea, empieza a galopar más fuerte para sacarte de ahí, no quiere ser Claro. dominado. Cuando tú empiezas a extender esos periodos de meditación o Ujú, sigues la práctica con disciplina, vas a darte cuenta que va a haber ciertos días o ciertos momentos en donde realmente la mente empieza a decelerar un poco en pensamiento. Eso no significa que haya sensaciones, que haya pensamientos que pienses en todo lo que tienes que pagar la lista. Eso es absolutamente normal porque ese es el funcionamiento de nuestro cuerpo humano. Pero es cada vez que tú te encuentres en eso, volver a ese foco, depende de la meditación. Yo, por ejemplo, trabajo con el sonido primordial, que es básicamente un mantra, y mantra significa en el sánscrito, en el idioma de la India, vehículo de la mente. Simplemente eso es, el mantra es un vehículo de la mente, que utilizamos, como yo le digo a la gente, el carrito, que cuando pensamos en las listas, en esta persona me dijo esto, y tú sabes, todas esas cuentos e historias que nos hacemos, ay, me caché pensando, déjame volver a mi mantra o a mi respiración. wow. O sea, entonces es un proceso normal y es lo que me gusta precisamente decirles a las personas para que no desistan de la práctica. Yo llevo, ¿qué estamos? 20, 25, llevo como casi 20 años afortunadamente con esta práctica y hasta el día de hoy tengo días que digo, wow, hoy sí sentí que me pude meter y la gran mayoría de días pensé un montón de cosas, pero eso no significa que la meditación no haya funcionado. Eso te está, como te digo, está mandándole mensajes a tu mente de que estás a salvo, es de alguna manera desfogar todos esos pensamientos que están constantemente ahí Ujú. dando vueltas. De todas maneras, te estás conectando con el silencio. Ahora, tú hablaste del mantra, del sonido, un sonido calmo. Ujú. em, Ese lo utilizamos en silencio. ah, Hay muchos tipos de meditación, pero cuéntame tu pregunta sobre el mantra. Creo que tenías una pregunta del mantra. bueno, tiene casi dos componentes. Número uno, ¿cómo tengo acceso? Si pudiese yo meditar mejor con un sonido, ¿cómo tengo acceso a ese sonido? ¿Dónde lo consigo? ¿Ese sonido es qué sé yo, Bad Bunny? ¿O ese sonido? ¿O o es algo como Puede que ser creo que en... esa es la respuesta? Número uno. Y número dos, porque tiene dos partes, es que si no se me olvida, nena. No, Si no no, se me dale, olvida la dale. pregunta. La otra es, a ver, tú hablaste del sánscrito, de meditación y todo esto viene de la India. Hay mucha gente que son de otras que son de religiones
establecidas, católico, el cristiano, etcétera, que a lo mejor piensa que la meditación, pues, es entrar en otra religión, en otra espiritualidad que no es la de ellos. Ujú. Y yo no creo que sea así, quiero que tú Sí, nos expliques. claro que sí. Me encanta, Denise. Se nota que eres comunicadora porque las preguntas están ahí on point. Me encanta. Es que se me Bueno, olvida si no. y no, pero, pero las preguntas de verdad que son justo, de verdad, las cosas que a mí me gusta precisamente compartir sobre esta herramienta, porque son, cuando la gente empieza a entender un poco más la practicidad de esto, dice, ah, pues yo también lo puedo hacer. Ajá. Y eso a mí me da mucha felicidad, ver que las personas digan, todo el mundo tiene, si tú, como decía mi maestro, si tú puedes respirar, puedes meditar. Entonces, ahora estoy yo igual que tú. La primera parte de la pregunta era el mantra. La Ok, la música o música, Bad el... Bunny, ok. Ajá. Bueno, cada quien encuentra obviamente su zona donde encuentra ese espacio donde siente tranquilidad, pero hablando específicamente de mantras, mantras sí es una vibración. Todo en el universo, también científicamente probado, todo tiene vibración o sonido, ¿no? El universo está compuesto de vibración y sonido. Entonces, específicamente, estas personas, estos sabios en la India hace más de 5.000 años, como obviamente no había teléfono ni televisión, estaban muy sintonizados a la naturaleza e iban apuntando estos sonidos o vibraciones que percibían de la naturaleza, del universo, y las iban apuntando, ¿no? Entonces está el sonido del Om, que es ese sonido que se ha vuelto también muy popular, Clásico, sí. que indica que es como el punto de partida del universo, el AUM, el OM, que a veces se escribe OM. Entonces, bueno, no Mm. vamos a adentrarnos en filosofía acá, pero todos nacen de ese punto, como si fuera ese punto de nacimiento del universo, de la creación, de todo, ¿no? Entonces, el estar repitiendo un sonido vibración que nosotros lo hacemos en esta práctica silenciosamente, no es que en el budismo, por ejemplo, se hacen estos cánticos ya hacia afuera, cantando out loud, pero en esto es en el silencio. ¿Qué sucede? Que lo que explicaba uno de mis maestros, que te contaba que era neurocirujano, el doctor David Simon, cuando tú estás pensando, tú no puedes tener dos pensamientos al mismo tiempo. Entonces, cuando estás constantemente en esa repetición del mantra o del, Ajá. vamos a decir que tú puedes repetir el OM, llega un punto en donde esa repetición del mantra se cancela con el pensamiento, porque no pueden coexistir en el mismo tiempo en tu mente. Por ende, en esa cancelación puedes percibir en ese microsegundo ese espacio del que estamos hablando, esa brecha entre pensamiento y pensamiento, donde está tu verdadera esencia. Y por eso es que utilizamos esa herramienta, ese vehículo de la mente que se llama mantra. Pero bueno, hay personas, como tú bien decías, se conecta a la otra pregunta, hacer el rosario es un tipo de mantra. Ah, ¿Por qué? fíjate. Porque puedes entrar en una especie de, como de zona, como yo le digo, Claro. que es la repetición del Padre Nuestro, la repetición del Ave María, hablando del catolicismo. Y hay personas que han experimentado entrar en ese estado de meditación profundo, que lo hemos escuchado en textos de santos, ¿verdad? Que entran en esa conexión con Dios, pero Claro. es porque te permiten, a través de esa repetición de estas palabras, cancelar ese tren de pensamiento y entran en ese silencio profundo. A lo que me hila a esa segunda parte, que efectivamente no importa el dogma, si hay gente que empieza la práctica de meditación sencillamente a lo mejor por reducir el estrés, ¿no? No necesariamente tienes que entrar en esa práctica. Pero yo siempre pongo como ejemplo a mi papá, que es un católico devoto que va a misa todos los días. O sea, de verdad que él de hecho tiene hasta la capacidad él entrega la Eucaristía y todo. Sin embargo, cuando conoció la herramienta de la meditación, le permitió también expandir muchísimo todo este conocimiento de conocerse a sí mismo. Y yo siempre digo que él primero medita y después hace su rosario. O sea, no está peleado con esas dos ideas. Entonces, también hay un dicho muy bonito que dice, cuando yo rezo es cuando le hablo a Dios, cuando yo medito es cuando Dios me habla a mí. Ay, qué lindo. Entonces, no se Absolutamente. pelean. Es cuestión de verdad simplemente conocerte. Estas prácticas son para conocerte más a ti y por ende poder entrar en comunión más con el Dios en el cual tú creas, independientemente de dogma. Y tú que estuviste en el mundo del entretenimiento,
y y ejerciendo de diferentes maneras. ¿Qué te da por entrar, por buscarte, por Mm. entrar en este mundo fascinante de la espiritualidad y de la meditación, buscar dentro de ti? Mira, yo pienso que muchos de los que estamos en en la parte del teatro, que le gusta personificar diferentes personajes, si lo hacemos de vocación, tenemos una inclinación natural de entender más el ser humano, ¿no? Porque lo que queremos es eso, Claro. entender más los personajes. Entonces, yo creo que esa inclinación siempre estuvo ahí, pero obviamente, como bien tú sabes, la industria del entretenimiento puede ser muy cruel. Pues estaba viviendo unos momentos en donde experimenté muchísima ansiedad, tenía depresión funcional diagnosticada, pero mucho era a raíz de la validación externa que siempre estaba necesitando, ¿no? Como Ya. que mi valor lo ponía mucho en mi trabajo, si me iba bien, ajá, De exacto. afuera, Exactamente, exactamente. Entonces, cuando el teléfono no sonaba o la portada no se daba o este personaje no se daba, entonces yo entraba en un estado muy profundo de depresión y de poco valor, de sentirme de mm, muy poco valor. Y por suerte, digo yo por suerte, que tuve momentos en los que me pude observar a mí misma y decir, esto no puede ser, esto no es la manera en que uno debe vivir. ¿Por qué los demás tienen que tener el control de mi vida y de cómo yo me quiero sentir? Y ahí fue que empecé a leer, a buscar herramientas, con algunas resoné, con algunas no. Siempre dicen también que cuando el estudiante está listo, los maestros aparecen. Entonces tuve compañeras que ya conocían la meditación y yo comencé en mi camerino a meditar con la respiración. No tenía idea, no tenía conocimiento de nada, pero esta amiga me dijo, respira conscientemente, cuenta las respiraciones, lo mismo para como tener enfoque en algo. Y yo empecé a sentir como esa diferencia y me hizo profundizar más hasta que tuve la suerte de conocer la práctica del doctor Deepak Chopra, que viene también de un linaje eh, pues de allá de la India y me certifiqué porque vi tantos cambios en mi persona que dije, también hay otro, a mí me encantan los dichos, y hay otro dicho que dice, que no me acuerdo bien si lo va a decir o lo digo como el chavo, que se equivoca en todo, que dice cuando quieres when you want to master something, teach it. Cuando quieres como entender algo súper bien, enséñalo. Entonces, eso fue como mi manera yo quiero profundizar tanto que creo que la mejor manera es certificándome, entendiendo más e ir conectando con diferentes personas. y ahora tienes tu propia página en el mundo del web, joemiblanco.com, y la estuve estudiando y tú das, además de que me puedo suscribir, la persona te puede llamar para recibir información y clases que tú provees, pero además tienes unos tutorials, ahora no sé cómo se dice así en español, tutoriales, eh, de diferentes, de diferentes tipos de, no sé si la palabra es de meditación, de cómo empezar. Y yo tenía que escribir algunos nombres como el pranayana o el dirga Ah, pranayana o lo que sea, que suenan complicadísimos, pero la manera que tú lo explicas lo hace muy sencillo, accesible. es la idea, sí, definitivamente es como traer esa practicidad a que todos podamos, sí, yo le llamo herramientas, a veces le llamo como kit de emergencia, porque en algún momento a lo mejor la persona no se siente que está lista para comenzar una práctica disciplinada de meditación. Cuando digo disciplinada, digo de que sea algo de día con día. Y estos son como puntos de entrada en donde podemos empezar a tener ese contacto con ese silencio que yo siempre le llamo que es mi mejor amiga. Y el pranayama básicamente ya son técnicas de respiración, porque pranayama lo que significa, prana significa energía vital en Ujú. sánscrito, que los asiáticos le llaman el chi o el ki, que no sé si has escuchado, que es como si fuera la sangre, pero es como esa Sí, energía sí, vital sí, que corre a que través. fluye, claro. Mm. Exactamente. Yo lo comparo mucho como cuando uno tiene una manguera que dobla, tú sabes, Ajá. y que para de fluir el agua.
Sí, sí, Eso sucede con nosotros cuando no tenemos esa capacidad de tener conciencia de nuestra respiración, del movimiento corporal, se cierran ciertos canales de energía. qué Inflamando. ejemplo maravilloso y gráfico. O sea, yo vi la manguera y me vi a mí cuando se dobla así y no sale el agua, como nosotros decimos en Puerto Rico, cuando se tranca, Se tranca. Sí. Así no mismo sale. es. Así Ajá. mismo es. Y lo que sucede es que cuando se tranca y no, como te digo, ofrecemos opciones al cuerpo de poder que fluya todo eso, de nuevo empiezan las enfermedades. Me duele acá porque se Ujú. inflama, empiezan a suceder el proceso de inflamatorio, que obviamente pues hay personas que se llaman somatizas. Entonces no sé si te ha pasado, que inclusive me ha pasado a mí que uno como que siente ciertos síntomas y el doctor no te encuentra nada. Y a veces es que pues necesitamos simplemente mover esa energía del cuerpo, ¿no? Claro. Por cierto, tú has mencionado a Deepak Chopra y él ofrece a través de sus enseñanzas las leyes espirituales del éxito, que el éxito se puede interpretar también de diferentes maneras, pero lo relaciona con la espiritualidad. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, para mí ese es uno de los libritos que yo tengo al lado de mi mesa de noche. Es súper sencillo, te lo puedes leer en una hora y creo que es uno de esos libros que constantemente que vas leyendo siempre te trae tanta sabiduría y puedes entender cosas tan diferentes. Básicamente, lo que este libro explica, que el universo se rige por 7 leyes espirituales. Y como él habla del éxito, pero como bien tú dices, no es del éxito social como lo conocemos, ¿no? Sino del éxito integral, de abundancia espiritual, de abundancia de vida. Entonces, Mm, por ejemplo, está la ley de la pura potencialidad. Entonces, es interesante porque él lo toma para que uno lo entienda, que entonces uno como que honre cada ley por cada día. E inclusive a veces cada día tiene como su pequeño mantra. Entonces es más fácil para uno ponerlo en práctica. Por ejemplo, el lunes es la ley de dar y recibir y te explican. Y no es simplemente dar algo material, es ofrecer una bendición, una qué sonrisa, bonito. pero también tener esa apertura de aprender a recibir, como ese flujo de energía que va y viene. Y él lo pone en términos con mucha sabiduría, pero muy prácticos. Entonces, por ejemplo, hay una ley que me encanta que se llama la ley del menor esfuerzo, creo que esos son los jueves, pero más que nada no significa de sentarte, acostarte en el sofá y no hacer nada, sino es permitir al universo que te sorprenda de alguna manera. Es como yo voy a actuar con intención, voy a tomar acciones con intención de lo que yo quiero para mi vida, Ujú. pero también voy a dejar soltar ese outcome, ese resultado, y voy a permitir que el universo me sorprenda con las posibilidades de que pueden suceder para mí, ¿no? Porque a veces nos aferramos tanto a un resultado que entonces el universo no nos permite darnos ciertas opciones de decir, bueno, a lo mejor hay algo Abs- mejor para ti, ¿no? Entonces, es un libro muy práctico que creo que nos permite a nosotros también todos los días traer una de las leyes del universo para vivir la vida con más conciencia, como esas acciones que vengan desde acá adentro y no desde lo de afuera. Bueno, Jamie, hemos estado hablando casi por media hora de todo esto y los beneficios de la meditación, de la respiración, espiritualidad y cómo está conectado todo. Yo he aprendido muchísimo. Ahora, para la señora que está en su casa mirándonos y para mí, yo quiero aprender más de meditación, además de comunicarme contigo, además de ir a tu website. Si yo quiero hacer estoy aquí en mi casa. ¿Cómo comienzo? Dime algo sencillo para animarme a comenzar y a Perfecto. seguir. Sí, o sea, creo que es importantísimo en arroz habichuelas decir simplemente hoy yo tengo ganas de empezar a sentarme conmigo misma y darme 5 minutos de conectar, correcto. Y hay 1000 aplicaciones que puedes poner como un timer, que obviamente que no sea una alarma estruendosa que lo altere a uno. Buscar un espacio donde estés sola o solo por unos 5 minutos Ujú, y que nadie te pueda interrumpir para tener ese espacio para ti ujú.
Y simplemente encontrar un lugar cómodo donde puedas estar sentado o sentada por unos minutos. No necesariamente tienes que estar en la posición cruzada, puedes estar en el sofá sentada. Ahora, yo recomiendo siempre que sea sentada con la espalda erguida, no acostado, porque tendemos a dormirnos si hacemos la práctica acostado. Entonces, que sea sentado. Utilizar nuestras manos, las ponemos arriba de nuestros muslos, descansando. Una posición cómoda, no tiene que ser pose meditativa. Y cuando encontremos ese espacio, vamos a cerrar los ojos muy suavemente. Y como te dije anteriormente, simplemente traemos esa atención a esa respiración, a ver dónde está, como observarla. Y una vez encuentres como ese momento donde ya puedes observar tu respiración, simplemente vamos a hacer un conteo de cuando inhalamos silenciosamente, pero lo voy a decir. Cuando inhalamos, vamos a inhalar un conteo de 6 segundos. Inhalamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la exhalación vamos a contar 7 segundos por la nariz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a repetir ese conteo con la respiración esos 5 minutos. Va a suceder que en un momento vas a pensar en las cuentas, en el esposo, en los hijos, y vuelves de nuevo a tu conteo. Te cachas en eso y vuelves a tu conteo. Y eso lo vas a hacer todas las mañanas, 5 minutitos con ese conteo. ¿Por qué hacemos la exhalación un poquito más larga? Porque la exhalación es donde le dice a mi cerebro, estoy a salvo. Por eso siempre se utiliza la exhalación un segundito más larga. Por eso a veces, no sé si te fijas, los que fuman, los que cantan, se relajan porque en realidad están exhalando. Lo que no quiere decir que vamos a fumar. No, 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 no no, para no, no nada. promuevo la... Pero es interesante entender porque a veces utilizamos, Claro. solamente está la nicotina, pero a veces utilizamos hábitos que decimos, "Ah, esto me relaja, ¿por qué?" Y entenderlo es interesante. O las personas que cantan tienen esa sensación de que están utilizando su respiración y al exhalar Absolutamente. también tienen esa sensación de relajación. Y eso es algo Bueno, sencillo, esa es una super meditación. pues yo te prometo que lo voy a hacer todas las mañanas y todas las tardes, comenzando con 5 minutos, a ver si llego hasta los 30, pero comienzo con 5. Y tú sabes que el mensaje de este espacio es a cualquier edad. ¿Tú crees que las personas en general pueden lograr meditar independientemente de que sean ansiosos, hiperactivos, mayores de cierta edad, muy jovencitos? ¿Se puede? Sí. Mira, justamente hace 2 semanas, como te dije, mi maestro siempre decía, y se lo digo a todo el mundo, el que puede respirar puede meditar. Es quitarse el concepto de yo tengo que ser de cierta manera o tener una espiritualidad alta para poder meditar. Yo soy vivo ejemplo, yo hago esto no porque yo sea una persona relajada, yo hago esto porque yo tengo trastornos de ansiedad y he sido diagnosticada de depresión funcional. Por suerte, estas herramientas, junto con terapia, junto con el ejercicio, es mi medicina. Y yo sé que si yo dejo alguna de estas herramientas, mis días tienden a ser mucho más complejos, ¿no? Entonces, yo uso mi historia también como decir, yo sé que para mí ha sido una gran herramienta, no es una píldora mágica, pero precisamente para las personas que hemos tenido vidas complejas, a lo mejor traumas en nuestra vida, situaciones Ujú. difíciles, es una gran herramienta a cualquier edad. Y hace 2 semanas, precisamente mi hija de 8 años, yo nunca le digo tienes que meditar, tienes que respirar. A veces le enseño como respiración cuando está estresada, pero no es algo que yo le imparto directamente. Sin embargo, hace 2 semanas me dijo, mami, yo me quiero levantar. Yo me levanto alrededor de las 5:15, 5:30 para hacer la práctica. No me encanta levantarme a esa hora, me dan ganas de llorar, pero yo sé que cuando lo haga me voy a sentir mejor, ¿sabes? Disciplina. Y Ujú. sí, sí, y motivación no existe, pero la disciplina sí. Y me dijo, mami, yo me quiero despertar contigo a meditar, lo cual me sorprendió, pues tiene 8 años. Lo que me indica a mí también que lo que hacemos los padres es lo que ellos están Sí. observando y quieren hacer. Y llevamos 2 semanas
levantándonos. Y ella le encanta dormir y obviamente es una niña muy hiperactiva. Llevamos 2 semanas levantándonos y siempre le digo, ¿estás segura que quieres que te levantes? Sí, mami. Obviamente lo hago de acuerdo a su edad. Ella, por ejemplo, tiene 8 años, entonces empezamos meditando 8 minutos. Pero se está levantando conmigo, yo hago mi práctica de meditación y después voy y la levanto y las dos meditamos por 8 minutos. Y eso a mí ha sido una enseñanza para mí también. De eso, de a cualquier edad tenemos la capacidad de conectar con esa respiración y sus días, ella misma me ha dicho que sus días han sido diferentes y han sido más calmados porque ella es una niña que le da mucho estrés. Y eso yo digo, contra cualquier edad podemos tomar la iniciativa de conectar con nuestra esencia. Qué palabras tan maravillosas, qué lecciones de vida tan importantes. Joemi, mi querida Joemi Blanco, gracias por estar con nosotros, por compartir toda tu sabiduría en este espacio para lograr serenarnos y vivir una vida más plena y más equilibrada. Y de nuevo, tu website, tu página es joemiblanco.com. Está en pantalla a lo largo de toda esta entrevista. Que no sea la última. Ojalá y nos veamos muy pronto. Muchísimas bendiciones para ti. No sabes lo mucho que he aprendido. Ay, gracias a ti, Y Denise. a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando, no dejen de suscribirse a este espacio a cualquier edad con Denise Oyer para más entrevistas maravillosas con gente plena como Joemi Blanco a cualquier edad con Denise Oyer. Nos vemos en la próxima. Chao.